Las manos de Andrea Hart se congelaron sobre la cinta de terciopelo que había estado atando. El elegante empaque que estaba preparando para una clienta fiel se borró momentáneamente cuando su teléfono zumbó en el mostrador a su lado. Rara vez se permitía distraerse en el trabajo, especialmente durante las horas pico, pero algo en esa notificación le pareció fuera de lugar. La curiosidad, algo poco común en ella, la obligó a mirar la pantalla. Vio el mensaje. Su respiración se le atascó en la garganta al leer el mensaje: te dejo. Me mudo a Miami con mi novia, Karina. He vaciado nuestra cuenta conjunta. Su corazón se aceleró, pero sus manos permanecieron firmes. El mensaje permaneció en la pantalla como una fea cicatriz contra su vida por lo demás prístina. Por un momento, sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Los clientes charlaban a su alrededor, ajenos a la bomba que acababa de explotar. Andrea inhaló profundamente, forzando a que su compostura regresara con cuidado deliberado. Terminó el lazo, luego entregó el paquete envuelto a la señora Dumont, una de sus clientas más fieles. Gracias por su compra, dijo Andrea, con una voz tranquila y profesional, sin traicionar ninguna de la tormenta que se cernía dentro de ella. La señora Dumont, una mujer mayor con gusto por la elegancia clásica, sonrió cálidamente. Andrea, tu boutique nunca decepciona. Volveré la semana que viene por esa nueva colección de bufandas que mencionaste. Andrea asintió, con una expresión suave pero distante. Por supuesto. Nos vemos la semana que viene, señora Dumont. Cuando la campanilla sobre la puerta sonó con la salida de la señora Dumont, Andrea giró la cerradura y cambió el letrero a cerrado. Su boutique, ubicada en el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, era un refugio de sofisticación y creatividad, pero hoy se sentía sofocante. El mensaje ardía en su mente. John Carter, su esposo de 8 años, había destrozado su matrimonio en un mensaje corto y cruel. Y Karina, el nombre permanecía amargamente. Andrea la recordaba, la joven asistente demasiado ambiciosa de la oficina de John que apenas entendía la profesionalidad. Andrea volvió a levantar su teléfono, leyendo el mensaje por segunda vez. Notó el tono arrogante, la arrogancia goteando prácticamente de las palabras. No le daría la satisfacción de una reacción emocional. Ni ahora ni nunca. Su respuesta fue corta y deliberada: buena suerte. Las palabras se sentían agudas pero huecas. Al enviar el mensaje, supo que John esperaría que ella se desmoronara, que lo llamara de vuelta con ira o lágrimas. Pero Andrea siempre había sido más de lo que él le había dado crédito. Miró alrededor de la boutique, su santuario, y se tomó un momento para recomponerse. La suave iluminación destacaba filas de vestidos y accesorios cuidadosamente seleccionados, cada pieza representando sus años de arduo trabajo. No era solo una tienda, era un símbolo de su independencia, algo que John nunca había entendido realmente. Andrea sacó un cuaderno de debajo del mostrador, el que documentaba todo, las señales de las traiciones de John que había observado silenciosamente durante el último año. Los recibos. Los mensajes. Este cuaderno no era solo un registro, era su escudo. Su teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje de John: no te molestes en rogar. Karina y yo nos vamos mañana. Enviaré por mis cosas más tarde. Andrea sonrió amargamente. Si tan solo él supiera lo poco que tenía la intención de rogar. Con calma precisión, levantó su teléfono y marcó a María López, su abogada. Es hora, dijo Andrea simplemente, con voz firme. La respuesta de María llegó inmediatamente. Presentaré los papeles mañana. ¿Quieres que se lo entreguen en Miami? Déjalo pensar que él está un paso adelante por ahora, respondió Andrea. Te llamaré si algo cambia. Terminó la llamada y dejó su teléfono, su mente ya calculando sus próximos pasos. John creía que la había superado, pero no podría haber estado más equivocado. Andrea se sirvió un vaso de agua, sus movimientos deliberados y tranquilos, aunque sus pensamientos eran todo menos eso. Repasó las palabras arrogantes de John en su mente, cada sílaba un recordatorio más de cómo la había subestimado. La osadía de enviar un mensaje así y asumir que ella se desmoronaría como un trozo de papel descartado. Dio un sorbo lento, mirando por el gran ventanal de la boutique hacia el bullicioso barrio francés. Los sonidos vibrantes de los músicos callejeros y el zumbido rítmico de las conversaciones que pasaban llenaban el aire, un marcado contraste con la confusión en su interior.
Sin embargo, incluso en medio del caos, Andrea sintió una extraña sensación de claridad. Este no era el final de su historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Dejó el vaso y regresó al mostrador, abriendo su computadora portátil. Sus dedos se movieron rápidamente mientras iniciaba sesión en la cuenta conjunta que John había mencionado. Como era de esperar, el saldo mostraba un desalentador 0. Andrea había anticipado esto hace meses, cuando comenzó a notar el comportamiento inusual de John. Había tomado medidas para protegerse. Su cuenta personal en un banco diferente estaba intacta. Contenía las ganancias de la boutique y sus ahorros personales, fondos que John no tenía idea de que existían. Se había asegurado de que su cuenta conjunta siempre pareciera lo suficientemente activa como para evitar sospechas, dejando cuidadosamente lo suficiente para parecer legítima mientras aseguraba el resto de sus finanzas. Andrea cerró la aplicación bancaria y abrió su rastreador financiero privado, revisando sus registros. Cada transacción cuestionable que John había realizado en el último año estaba cuidadosamente documentada, estadías en hoteles, cenas caras y retiros inexplicables, todo meticulosamente anotado. Su teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje de John: sé que esto debe ser difícil para ti. Al menos tienes tu pequeña tienda para mantenerte ocupada. Tal vez incluso encuentres a alguien de tu edad. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Siempre había menospreciado la boutique, llamándola su pasatiempo. Pero esta pequeña tienda se había convertido en un negocio próspero, generando más ingresos que el trabajo corporativo de John. Cogió su teléfono, tomó capturas de pantalla de sus mensajes y los agregó a su creciente archivo de evidencia. Andrea sabía que cada palabra arrogante que le enviaba solo fortalecería su caso. Deja que se regodee, pensó. Se estaba cavando su propia tumba, y ni siquiera se daba cuenta. El reloj de la pared sonó suavemente, marcando el paso de la hora. Andrea miró la hora, dándose cuenta de que ya era mucho después del cierre. Miró alrededor de la boutique, sintiendo una abrumadora sensación de orgullo. La boutique no era solo su sustento, era su santuario, su prueba de que podía construir algo extraordinario desde cero. Antes de subir a la pequeña oficina que tenía en la boutique, Andrea sacó la escritura enmarcada de la casa de su abuela. Había insistido en mantener la propiedad únicamente a su nombre, a pesar de las repetidas sugerencias de John de agregarlo al título. Esa decisión ahora parecía una de las decisiones más inteligentes que había tomado. Instalándose en su silla de oficina, Andrea comenzó a organizar los documentos que María necesitaría para los procedimientos de divorcio. Su concentración se agudizó con cada archivo que preparaba. No se trataba solo de proteger sus bienes, se trataba de reclamar su narrativa. Su teléfono zumbó una última vez por la noche: no te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. Andrea no pudo evitar reírse. ¿Realmente creía que tenía algún derecho a su casa? La pura arrogancia de eso era casi impresionante. Agregó el texto a su carpeta de evidencia, sabiendo que María disfrutaría usándolo en la corte. Andrea pensó que John se despertaría todavía disfrutando de la ilusión de que había ganado, pero la realidad que pronto enfrentaría estaría lejos de la fantasía que había construido en su mente. De pie, Andrea apagó las luces de la boutique y cerró las puertas detrás de ella. La fresca brisa nocturna la saludó cuando salió por primera vez ese día. Se permitió un pequeño momento de vulnerabilidad, exhalando profundamente mientras el peso de la situación se asentaba, pero solo fue un momento. Andrea enderezó los hombros, con su determinación firme. No iba a dejar que John, ni nadie más, definiera su historia. Mañana, comenzaría el trabajo real. Andrea se sentó a su mesa de comedor, el suave zumbido del ventilador del techo sobre ella rompía el silencio de la noche. Ante ella había un cuaderno abierto lleno de una escritura pulcra y precisa, su propio registro de las traiciones de John. Este no era un diario común, sino un registro cuidadosamente elaborado de inconsistencias y medias verdades que había comenzado a compilar hace meses. Al principio, había sido instintivo, una forma silenciosa de procesar los cambios que había notado en su esposo. Ahora, era su armadura. La primera entrada fue de hace casi un año, y John había llegado a casa tarde, con el ligero aroma de perfume que persistía en su cuello. Cuando Andrea preguntó, él había murmurado algo sobre una cena de equipo y se había apresurado a ducharse. Ella no había presionado más, pero fue el primer momento en que sintió el molesto tirón de la duda.
Esa misma noche, anotó el incidente en este mismo cuaderno. A medida que pasaban los meses, las señales se multiplicaban. Las noches tardías se volvieron más frecuentes, su teléfono se volvió permanentemente protegido con contraseña y sus hábitos de gasto se volvieron erráticos. Inicialmente, Andrea lo había atribuido a la inquietud de mediana edad, una fase de la que podría salir. Pero el recibo de una cena para dos en un restaurante de alta gama, con fecha de una noche en la que afirmó estar trabajando hasta tarde, había sido el punto de inflexión. Fue entonces cuando supo. Pasó la página a entradas más recientes, sus marcas de bolígrafo más firmes, más deliberadas. Cada cargo de hotel en su tarjeta de crédito conjunta, cada retiro inexplicable y cada excusa sospechosa se documentaron con la precisión de un detective que construye un caso. Andrea no se había dado cuenta en ese momento, pero se había estado preparando para este momento exacto, cuando la traición de John finalmente saldría a la superficie, dejándola con la prueba que necesitaba para protegerse. Su teléfono zumbó, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de María, su abogada: presentaré los papeles a primera hora de la mañana. ¿Estamos listos? Andrea sonrió levemente, respondiendo con un simple gracias. Había elegido a María por su reputación como una de las mejores abogadas de divorcios en Nueva Orleans, una mujer conocida por su mente estratégica y su tenacidad en la corte. María se había apresurado a comprender la situación de Andrea, ofreciendo consejos tranquilos y pragmáticos durante su reunión inicial hace 2 meses. Lleva un registro de todo, había dicho María. Si se siente mal, escríbelo. Si parece sospechoso, guárdalo. La evidencia es tu mejor defensa. Y así lo había hecho Andrea. El cuaderno que tenía ante ella era una prueba de su diligencia y previsión. Con una respiración profunda, lo cerró y lo colocó cuidadosamente encima de la pila de documentos legales que ya había preparado para María. Cuando Andrea se levantó para ordenar la mesa, una ola de claridad la invadió. Durante meses, había sentido la lenta erosión de su matrimonio, la creciente sensación de que estaba perdiendo el control de su propia vida. Pero ahora, con cada paso que daba para reclamar su independencia, se sentía más fuerte. Este no era el colapso de su mundo, era la base de algo nuevo. Andrea se dirigió a la cocina, el silencioso zumbido de la determinación se asentó sobre ella. Se sirvió una taza de té, dejando que la calidez la anclara mientras sus pensamientos se organizaban en un plan. La realidad de lo que estaba a punto de enfrentar no la intimidaba, la energizaba. Por primera vez en meses, sintió que estaba dirigiendo su propio rumbo. Mientras tomaba su té, sus pensamientos se dirigieron a John. Una vez había creído en su sociedad, un sueño compartido que había parecido tan sólido cuando se casaron. En aquel entonces, se habían prometido una vida basada en el respeto y el apoyo mutuo. Pero con los años, se habían formado grietas, sutiles al principio, pero cada vez más profundas con cada decisión egoísta que él tomaba. Ahora, esas grietas habían destrozado por completo sus cimientos, dejando a Andrea para recoger los pedazos. Pero ella no solo estaba recogiendo pedazos, estaba reconstruyendo, más fuerte, más inteligente y más decidida que nunca. Pensó en su boutique, su santuario. Había sido su proyecto apasionado desde el principio, algo que había construido desde cero con largas horas, una planificación cuidadosa y un ojo para los detalles. John a menudo lo había descartado, llamándolo un pasatiempo o una distracción, pero Andrea había sabido algo mejor. Esa boutique era su prueba de que podía crear algo hermoso y exitoso en sus propios términos. Dejó su taza y sacó su computadora portátil, iniciando sesión en su cuenta privada. Revisó sus registros financieros nuevamente, verificando que cada centavo estuviera contabilizado. No era paranoia, era preparación. Cada entrada en su rastreador financiero le aseguraba que había protegido lo que más importaba. John pudo haber vaciado su cuenta conjunta, pero no había tocado lo que realmente le pertenecía. Sus pensamientos se dirigieron a Karina, la joven que John había elegido sobre ella. Andrea no sabía mucho sobre ella aparte de su breve encuentro en una fiesta de empresa del año pasado. Karina parecía vibrante y ambiciosa, del tipo que se reía con entusiasmo de los chistes de John y se aferraba a cada una de sus palabras. Andrea se preguntó si Karina entendía en qué se estaba metiendo. No era su culpa, necesariamente. La traición de John era suya para cargarla, pero Andrea no pudo evitar sentir un pellizco de lástima por la chica que probablemente creía en promesas que nunca se materializarían.
su teléfono volvió a zumbar, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez fue Margo. ¿Todo bien, jefa? Parecías distraída hoy. Avísame si necesitas algo. Andrea sonrió al mensaje. Margo había sido su mano derecha en la boutique durante años, una asistente leal y perceptiva que podía sentir cuando algo andaba mal. Andrea dudó un momento antes de responder, gracias, Margo. Estaré bien. Solo un día ocupado. Nos vemos mañana. No quería sobrecargar a Margo con su vida personal, al menos no todavía. Habría tiempo para compartir cuando el polvo se asentara. Por ahora, necesitaba concentrarse en mantenerse un paso adelante. El reloj dio la medianoche cuando Andrea finalmente cerró su computadora portátil y ordenó su espacio de trabajo. Mañana traerá los primeros pasos legales para terminar su matrimonio, un proceso que sabía que sería emocionalmente agotador, pero en última instancia liberador. Sintió una sensación de cierre al colocar la pila de documentos en su bolso, lista para entregarlos a María a primera hora de la mañana. Mientras subía las escaleras a su habitación, Andrea se detuvo en la foto de boda enmarcada que colgaba en el pasillo. Lo estudió por un momento, su yo más joven sonriendo alegremente, tomando la mano de John. Era un recuerdo de una época en la que creía en su futuro, pero ahora parecía una reliquia de la vida de otra persona. Sin dudarlo, levantó la mano y quitó el marco de la pared. Caminando hacia el armario del pasillo, lo colocó adentro y cerró la puerta. El pasado se quedaría allí, guardado de forma segura, mientras ella avanzaba. Andrea se metió en la cama, su mente ya volviéndose hacia los días que venían. No solo se estaba preparando para una pelea, se estaba preparando para la libertad. Andrea llegó a la oficina de María temprano a la mañana siguiente, su bolso cuidadosamente empacado con los documentos que había pasado horas preparando. El área de recepción olía ligeramente a café recién hecho y madera pulida, un marcado contraste con la tensión que bullía justo debajo de la compostura de Andrea. No tuvo que esperar mucho antes de que María apareciera, su blazer azul marino nítido y su paso seguro irradiaban profesionalismo. Buenos días, Andrea, saludó María, haciendo un gesto hacia su oficina. Empecemos. Cuando se instalaron en las sillas una frente a la otra, Andrea entregó la pila de papeles. María comenzó a hojear la evidencia cuidadosamente organizada, frunciendo ligeramente el ceño mientras examinaba los recibos, mensajes y extractos de cuenta. Esto es excelente, excelente, dijo María después de un momento, dejando los documentos a un lado. Has hecho un trabajo impresionante documentando todo. Está claro que tenemos un caso sólido. Andrea asintió. Había esperado tanto, pero escucharlo confirmado por María se sintió como otra pieza de armadura que se aseguraba. ¿Qué sucede después?, preguntó, con voz tranquila pero firme. María se reclinó, juntando los dedos. Primero, presentaré los papeles de divorcio hoy, junto con una moción para congelar los activos conjuntos restantes. Eso evitará que John intente más manipulación financiera. Luego, le entregaremos los documentos. ¿Has decidido si quieres hacerlo aquí o esperar hasta que esté en Miami? Andrea dudó, considerando sus opciones. Dejar que John pensara que había escapado ileso por un poco más tenía cierto atractivo. Esperemos hasta que esté en Miami, dijo. Quiero que piense que él está un paso adelante por ahora. Los labios de María se curvaron en una pequeña sonrisa de aprobación. Movimiento inteligente. Nos dará tiempo para asegurarnos de que todo esté en su lugar antes de que siquiera sea consciente de lo que se avecina. Andrea sintió un destello de satisfacción con la aprobación de María. Había elegido a la abogada no solo por su experiencia, sino por su capacidad para crear estrategias, para anticipar cada movimiento que la parte contraria pudiera hacer. Mientras continuaban discutiendo los próximos pasos, María describió cómo abordarían el fraude financiero que John había cometido. Las transacciones de la cuenta conjunta, las reservas de hotel e incluso los boletos de avión que Karina había publicado alegremente en las redes sociales formarían parte de su caso. Vigila sus publicaciones, aconsejó María. Cuanta más evidencia tengamos, mejor. La gente a menudo revela mucho más de lo que se da cuenta en línea. Andrea tomó nota mental de hacer precisamente eso. La presencia de Karina en las redes sociales ya había resultado útil, y Andrea sospechaba que seguiría siendo una fuente de información valiosa. La reunión terminó con una revisión final de su estrategia. Cuando Andrea salió de la oficina de María,
El peso que había cargado durante meses comenzó a sentirse más ligero. Ya no solo estaba reaccionando, estaba tomando el control. Afuera, las calles de Nueva Orleans estaban llenas de su ritmo habitual, el aroma de los beignets que emanaban de un café cercano se mezclaba con los sonidos de la trompeta de un artista callejero. Andrea se detuvo, inhalando profundamente. La vitalidad de la ciudad reflejaba su propia creciente sensación de determinación. No solo se estaba preparando para una batalla legal, se estaba preparando para reconstruir su vida. Andrea caminó hacia su boutique con un enfoque renovado, la luz del sol de la mañana calentaba las calles adoquinadas bajo sus pies. Cuando se acercó a la tienda, su teléfono vibró con una notificación. Curiosa, miró hacia abajo y vio el nombre de Margo aparecer en la pantalla. Acaba de llegar el envío. Lo estoy desempaquetando ahora. ¿Quieres que espere a exhibirlo hasta que estés aquí? Andrea sonrió ante la fiabilidad de Margo. Rápidamente respondió, adelante. Estaré allí en breve. Las operaciones de la boutique estaban en buenas manos, y ese conocimiento permitió a Andrea cambiar su enfoque por completo a la tarea en cuestión. Cuando llegó, la visión de Margo organizando una variedad de bolsos nuevos trajo una sensación de normalidad al caos que se arremolinaba en su vida personal. Margo la saludó con una sonrisa alegre. Buenos días. Te ves estupenda hoy. Andrea se rió suavemente. Gracias. Acabo de venir de la oficina de María. Estamos avanzando. Margo hizo una pausa, su expresión se volvió seria. Esas son buenas noticias. Si hay algo que pueda hacer, cualquier cosa, solo házmelo saber. Honestamente, mantener este lugar funcionando tan bien como ya lo haces es más que suficiente, dijo Andrea cálidamente. Entró en su oficina, lista para verificar las últimas actualizaciones financieras. La boutique era un santuario, pero Andrea era muy consciente de que los planes de John y Karina en Miami se estaban desmoronando mientras ella trabajaba. Inició sesión en su cuenta privada para verificar sus finanzas. Todo estaba intacto, como se esperaba. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a John. Probablemente aún no se había dado cuenta del alcance de su preparación, pero la comprensión llegaría pronto. Por ahora, se concentró en asegurar que cada detalle de su propia vida permaneciera seguro e intacto. Margo llamó a la puerta, sosteniendo una taza humeante de café. Combustible para la jefa, dijo con una sonrisa, y Andrea lo tomó agradecida, reclinándose en su silla. Sabes, Margo, dijo pensativamente, he estado pensando en expandirme. Tal vez sea hora de empezar a buscar una segunda ubicación. El rostro de Margo se iluminó. ¿De verdad? Eso es increíble. Has estado hablando de eso por un tiempo. Creo que estás más que lista. Andrea asintió lentamente, con la mirada fija. No se trata solo de hacer crecer el negocio, se trata de demostrar que nada ni nadie puede detenerme. Andrea estaba arreglando un nuevo escaparate en la boutique cuando su teléfono vibró en el mostrador. Miró la pantalla y vio el nombre de Linda Carter aparecer en ella. Su mano dudó un momento antes de que descolgara la llamada. Linda, la madre de John, rara vez se comunicaba directamente con ella, y Andrea no podía imaginar que esta iba a ser una conversación amistosa. Hola, Linda, dijo Andrea, con un tono cortés pero cauteloso. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una exhalación entrecortada. Andrea, comenzó Linda, con voz tensa. Acabo de hablar con John. ¿Me lo contó todo? Andrea cerró los ojos brevemente, recogiendo sus pensamientos. No esperaba que John le informara a su madre tan pronto, pero supuso que su ego no le permitiría guardar silencio. ¿Y qué exactamente te dijo?, preguntó, con tono neutral. Dijo que has congelado las cuentas y que estás haciendo las cosas innecesariamente difíciles, respondió Linda, con su frustración evidente. Me dijo que has sido controladora, fría y distante durante años. Estoy tratando de entender, Andrea, ¿qué pasó entre ustedes dos? Andrea respiró profundamente, con la mano agarrando el borde del mostrador. Linda, comenzó de manera uniforme, no estoy segura de lo que John te ha contado, pero déjame dejar esto claro, no he hecho más que apoyarlo durante años. Los problemas financieros, las cuentas congeladas, esa fue una respuesta legal a que él vaciara nuestra cuenta conjunta para financiar su viaje a Miami con otra mujer. Hubo silencio en la línea,
El peso de las palabras de Andrea se asentó. La voz de Linda, cuando volvió, fue más suave, teñida de incredulidad. John no me contó eso. No pensé que lo haría. Andrea dijo, con voz firme pero constante, pero tengo pruebas, recibos, extractos bancarios y sus propios mensajes de texto admitiéndolo. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para protegerme. Otra pausa, luego Linda suspiró profundamente. Yo, no sé qué decir. Este no es el John que crié. El agarre de Andrea en el mostrador se aflojó ligeramente. Podía sentir el cambio en el tono de Linda, la grieta en su defensa inquebrantable de su hijo. Lamento que estés en medio de esto, Linda, dijo Andrea sinceramente, pero no puedo dejar que siga aprovechándose de mí. No lo haré. Entiendo, murmuró Linda, aunque su voz cargaba el peso de la decepción. Necesito tiempo para procesar esto. Andrea, dijo, te agradezco por ser honesta. Andrea terminó la llamada y colocó el teléfono de nuevo en el mostrador, sus pensamientos arremolinándose. No tenía ningún deseo de alienar a Linda, pero tampoco se permitiría ser vilipendiada. La verdad estaba de su lado, y eso era todo lo que necesitaba. Cuando regresó al escaparate, apareció Margo con un portapapeles. ¿Todo bien?, preguntó, con los ojos entrecerrándose por preocupación. Andrea asintió. Solo otra consecuencia de este lío, pero creo que Linda está empezando a ver la verdad. Margo dio una pequeña sonrisa alentadora. Ella se convencerá. Gente como John solo puede ocultar sus mentiras por tanto tiempo. Andrea apreció el consuelo, pero sabía que esto era solo el comienzo. La familia de John podría estar cuestionando sus acciones ahora, pero convencerlos completamente llevaría tiempo, y quizás más evidencia. Más tarde esa tarde, el teléfono de Andrea volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Amanda Carter, la hermana de John. A diferencia de Linda, Amanda siempre había sido más práctica y menos propensa a defender ciegamente a su hermano. Andrea dudó un momento antes de abrir el mensaje. ¿Podemos hablar? Necesito saber qué está pasando realmente. Andrea respondió rápidamente, por supuesto. ¿Estás libre para pasar por la boutique? Amanda llegó poco después, su rostro una mezcla de curiosidad y frustración. Vestida con ropa de negocios, exudaba el aire de alguien que no toleraba las tonterías, algo que Andrea siempre había respetado de ella. Gracias por reunirse conmigo, dijo Amanda al entrar en la boutique. Miró alrededor los escaparates bellamente arreglados antes de encontrarse con la mirada de Andrea. Acabo de terminar de hablar por teléfono con mamá. Ella mencionó su conversación anterior, y estoy tratando de entender todo. Andrea hizo un gesto hacia una pequeña área de descanso en la parte trasera de la boutique. Hablemos, dijo simplemente. Cuando se acomodaron en las sillas mullidas, Andrea le entregó a Amanda una carpeta que había preparado antes, sabiendo que este momento podría llegar. En el interior había copias de las pruebas más condenatorias, capturas de pantalla de los mensajes de texto de John, estados de cuenta bancarios que mostraban la cuenta vacía e incluso algunos recibos de cenas y estadías en hoteles lujosos. Amanda hojeó la carpeta, su expresión oscureciéndose con cada página. Así que todo esto es real, murmuró, sacudiendo la cabeza. Sabía que John era imprudente, pero no pensé que llegaría tan lejos. Andrea se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz tranquila pero firme. Amanda, yo no quería esto. Nunca imaginé que nuestro matrimonio terminaría así, pero John tomó sus decisiones, y ahora tengo que protegerme. Espero que entiendas eso. Amanda cerró la carpeta y se encontró con la mirada de Andrea. Sí. Honestamente, he estado harta de él durante años, pero mamá siempre pone excusas por él. Ella no quiere ver la verdad. Andrea asintió, comprendiendo la lealtad familiar que podía cegar a la gente de la realidad. No estoy tratando de volver a nadie contra él, dijo, pero tampoco me quedaré quieta y dejaré que manipule la narrativa. Amanda dio una pequeña sonrisa apesadumbrada. No te preocupes por eso. Si hay algo que no puedo soportar, son los mentirosos, y parece que John le ha estado mintiendo a todos, no solo a ti. Pasaron la siguiente media hora discutiendo las consecuencias de las acciones de John. Amanda aceptó mantener informada a Linda, aunque admitió que sería un proceso lento convencer completamente a su madre de la verdad. Antes de irse, Amanda puso una mano en el hombro de Andrea. Por lo que vale,
creo que estás manejando esto con más gracia de la que la mayoría de la gente podría. Si necesitas algo, házmelo saber. Andrea vio a Amanda irse, sintiendo un rayo de esperanza. Con Amanda de su lado, se sintió un poco menos sola en esta batalla. Cuando la boutique volvió a calmarse, Andrea reflexionó sobre los eventos del día. Había comenzado a ver el efecto dominó de las elecciones de John, no solo en su vida sino en la vida de quienes la rodeaban. La verdad estaba comenzando a salir a la superficie, y Andrea sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la fachada cuidadosamente construida de John se derrumbara. Pero por ahora, tenía trabajo que hacer. La boutique no se dirigiría sola, y Andrea estaba decidida a seguir avanzando, sin importar lo que sucediera después. El zumbido de la actividad llenó la boutique de Andrea cuando se acercaba el fin de semana. Los clientes buscaban entre los bastidores de vestidos y accesorios mientras sonaba jazz suave de fondo. Era una escena de caos organizado, exactamente como a Andrea le gustaba. Margo estaba en el mostrador delantero, cobrando eficientemente las compras y charlando con los clientes, su energía una fuerza estabilizadora en medio del bullicio. Andrea estaba cerca de la parte trasera, revisando los detalles de un próximo evento promocional, el evento más grande de la temporada de la boutique, diseñado para mostrar una nueva colección de bolsos de diseño y joyas personalizadas. Los proveedores ya habían confirmado, se habían enviado las invitaciones y todos los detalles se habían planeado meticulosamente. A pesar de su confianza en el evento, una sutil inquietud molestaba a Andrea. No podía sacudirse la sensación de que su vida personal se estaba filtrando en su espacio profesional. Los susurros habían comenzado hace unos días, comentarios sutiles de clientes que claramente habían oído hablar de su separación de John. Ya sabes cómo viajan las noticias en esta ciudad, había dicho Margo cuando Andrea lo mencionó a principios de esa semana. Pero no te preocupes. La gente viene aquí porque te admira. No van a dejar que algunos chismes los mantengan alejados. Andrea había apreciado la tranquilidad de Margo, pero no podía ignorar los cambios sutiles en el tono de algunos de sus clientes habituales. Algunos habían hecho preguntas directas sobre su vida personal, mientras que otros habían intercambiado miradas cómplices cuando pensaron que ella no estaba mirando. No fue suficiente para perturbar el negocio, pero fue suficiente para recordar a Andrea que su situación se estaba convirtiendo en conocimiento público. Esta mañana, mientras finalizaba la exhibición de la nueva colección, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Andrea, querida. Ha pasado demasiado tiempo. Andrea se giró para ver a Verónica Blake, una de sus clientas más ricas y una conocida divulgadora de chismes en el barrio francés. Las gafas de sol demasiado grandes y el cabello perfectamente peinado le daban un aire de confianza pulida, pero Andrea sabía mejor que confiar en su encantadora actitud. Verónica, saludó a Andrea, manteniendo su tono cortés pero cauteloso. ¿Qué te trae por aquí hoy? Oh, solo estoy ojeando, dijo Verónica con un gesto desdeñoso. Sus ojos brillaban de curiosidad. Pero lo más importante, quería ver cómo has estado. Escuché sobre, bueno, ya sabes. La sonrisa de Andrea no flaqueó. Estoy bien, gracias. La boutique me mantiene ocupada. Verónica se inclinó ligeramente, su voz bajó a un susurro confidencial. Lo estás manejando con tanta gracia, Andrea. Honestamente, no sé cómo lo haces. Si fuera yo, probablemente habría huido de la ciudad avergonzada. Andrea apretó el agarre en la vitrina, pero su expresión permaneció tranquila. Creo en enfrentar los desafíos de frente, dijo. Verónica, huir no es mi estilo. La risa de Verónica fue ligera, pero tenía un toque de ironía. Oh, admiro eso, de verdad. Bueno, no me dejes distraerte. Solo echaré un vistazo. Mientras Verónica se alejaba, Andrea exhaló lentamente. Encuentros como este eran agotadores, pero también alimentaban su determinación de tener éxito. La boutique no era solo su sustento, era su prueba de que podía superar el ruido y prosperar. Andrea volvió a la tarea que tenía entre manos, arreglando los toques finales en la vitrina para el evento promocional. Se aseguró de que cada bolso estuviera perfectamente colocado, con la luz captando el sutil brillo de su diseño. Si había algo que podía controlar en este torbellino de caos, era cómo se veía su boutique para el mundo. Margo se acercó con su eficiencia habitual, portapapeles en mano. Proveedores confirmados para el evento, y el servicio de catering acaba de enviar el menú final.
Todo está en marcha, perfecto, informó. Perfecto, respondió Andrea, ofreciendo una pequeña sonrisa. Gracias por estar al tanto de todo. Margo dudó, luego añadió, debes saber, sin embargo, que escuché a Verónica hablando con una de las otras clientas. Ella es, bueno, ya sabes cómo es. Andrea suspiró. Claro que Verónica no se limitaría a comprar en silencio. ¿Qué ahora? Mencionó tu separación, dijo Margo con cuidado, algo sobre cómo estás organizando este evento para distraerte del escándalo. Ya sabes cómo a la gente le encanta inventar historias. La mandíbula de Andrea se tensó. Había esperado los susurros, pero escuchar la rapidez con la que Verónica los había difundido aún le dolía. Que hablen, dijo finalmente. Esta boutique ha sobrevivido a cosas peores que los chismes. No permitiré que me defina. Margo asintió con aprobación. Ese es el espíritu. Además, la mayoría de la gente está aquí porque admira tu trabajo, no para indagar en tu vida personal. Andrea volvió a la vitrina, pero la conversación permaneció en su mente. Había construido su reputación en el profesionalismo y la excelencia, y no permitiría que nadie la empañara. El evento no era solo una oportunidad para mostrar su nueva colección, era una declaración. A medida que avanzaba la tarde, la boutique volvió a su ritmo habitual. Las clientas iban y venían, la mayoría ajenas a la corriente subterránea de tensión. Cuando la última clienta se fue, Andrea sintió que regresaba una medida de calma. Cerró la boutique con la ayuda de Margo, sus pensamientos ya volcados en el evento de esa noche. Mientras Andrea revisaba los detalles finales desde su oficina en casa, su teléfono vibró con una notificación. Era de la cuenta de redes sociales de Karina, una selfie de ella y John, con el subtítulo, Cuenta regresiva para nuestra gran mudanza a Miami. No puedo esperar para comenzar este nuevo capítulo juntos. Andrea miró la foto por un momento, con una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. La descarada audacia de su felicidad era casi risible. Sin embargo, al guardar la publicación en su carpeta de evidencias, una aguda sensación de satisfacción se apoderó de ella. Que disfruten su momento, pensó. La realidad los alcanzará pronto. El evento de mañana no se trataba solo de la boutique, se trataba de reclamar su narrativa. Le demostraría a la ciudad, a sus clientas y a sí misma que era más que la exesposa de John o el tema de los chismes ociosos. Andrea era una superviviente, una creadora y una fuerza con la que había que contar. Al cerrar su computadora portátil y prepararse para acostarse, Andrea sintió un renovado sentido del propósito. Independientemente de los desafíos que se presentaran, estaba lista para enfrentarlos, y sabía que la mejor manera de silenciar el ruido era seguir avanzando. El horizonte de Miami brillaba bajo el sol de la tarde mientras John se reclinaba en su silla, sorbiendo un cóctel demasiado caro junto a la piscina del hotel. Karina se sentó a su lado, desplazándose por su teléfono con una leve sonrisa, riéndose ocasionalmente de publicaciones que solo a ella parecían divertirle. Para cualquiera que pasara, podrían haber parecido la imagen del lujo despreocupado, una pareja disfrutando del brillo de su próxima gran aventura. Pero bajo la superficie, las grietas ya comenzaban a formarse. ¿Ya has tenido noticias de los mudanceros?, preguntó Karina, su tono un poco más agudo de lo habitual. John hizo un gesto desdeñoso. Se encargarán de ello. Lo arreglaremos todo una vez que nos hayamos instalado en el nuevo condominio. Karina frunció el ceño. Sigues diciendo eso, pero apenas hemos finalizado el contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa si hay un retraso? No quiero estar atrapada en este hotel más tiempo del necesario. John suspiró, dejando su bebida. Relájate, Karina. Lo tengo bajo control. Ella no parecía convencida, de hecho, parecía más molesta que reconfortada. Karina había sido paciente, demasiado paciente, en su opinión. Cuando John le había prometido una nueva vida glamorosa en Miami, ella había imaginado algo sin problemas, un cuento de hadas donde entraban en una nueva casa y comenzaban su próximo capítulo sin esfuerzo. Pero en cambio, estaban atrapados en un hotel de nivel medio con gastos crecientes y sin un plan claro a la vista. Su irritación solo aumentó cuando miró su teléfono de nuevo y vio la boutique de Andrea en un artículo de noticias locales. El evento promocional había llamado una cantidad respetable de atención, y Karina no pudo evitar notar lo serena y segura que se veía Andrea en la foto que lo acompañaba. Ella parece feliz, murmuró Karina,
más para sí misma que para Jon. Jon miró, su expresión endureciéndose al ver la imagen en su pantalla. No la dejes engañarte, dijo fríamente. Andrea sabe cómo interpretar el papel, pero créeme, probablemente se está desmoronando entre bastidores. Karina no respondió inmediatamente. Algo en el tono de Jon la molestó, y por primera vez, se preguntó si Andrea era tan frágil como Jon parecía creer. Por todo lo que Karina había visto hasta ahora, Andrea no parecía alguien que se estaba desmoronando, parecía alguien que tenía todo bajo control. Mientras Jon llamaba a un camarero para otra bebida, Karina se encontró desplazándose por las redes sociales de Andrea. Vio publicaciones que destacaban la nueva colección de la boutique, instantáneas de la preparación del evento y comentarios brillantes de las clientas. Todo estaba meticulosamente curado, pero había una autenticidad innegable, algo que se sentía genuino incluso en medio del pulido. ¿Ella todavía te habla?, preguntó Karina de repente, sus ojos todavía en la pantalla. Jon resopló. ¿Andrea? No. Ella sabe que es mejor. Solo está esperando a que todo esto pase para aferrarse a los pocos restos que le queden. Los dedos de Karina se cernían sobre la pantalla. No estaba segura de por qué, pero se sintió obligada a profundizar, a ver más publicaciones de Andrea y quizás incluso a comprender a la mujer cuya vida había ayudado a perturbar. Pero cuanto más miraba, más crecía una sensación persistente en el fondo de su mente. Andrea no parecía alguien que estuviera esperando nada, parecía alguien que estaba avanzando. Karina bloqueó su teléfono y se reclinó en su silla, la cálida brisa de Miami rozando su piel. Por primera vez desde que llegó, una semilla de duda comenzó a echar raíces. Antes había ignorado cosas pequeñas, el tono desdeñoso de Jon, su hábito de desviar la responsabilidad. Pero ahora, con la imagen serena de Andrea fresca en su mente, esas dudas parecían más difíciles de suprimir. Se volvió hacia Jon, quien ahora se desplazaba por su propio teléfono con un aire de irritación. ¿Cuál es tu plan, exactamente?, preguntó, su voz más medida que confrontacional. Jon no levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, presionó Karina, ¿cuál es el plan para nosotros? ¿Para mi familia? ¿Para algo más allá de sentarnos junto a esta piscina gastando dinero que no tenemos? La mirada de Jon finalmente se levantó, la molestia brilló en su rostro. Te lo dije, todo está bajo control. Solo tienes que confiar en mí. Karina cruzó los brazos. ¿Confiar en ti? ¿Como Andrea confió en ti? Mira dónde la dejó eso. Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía, pero no se arrepintió. La mandíbula de Jon se tensó, su fachada de confianza se agrietó por un momento antes de que se inclinara, su voz baja y cortante. Cálmate, Karina. He hecho más por ti de lo que jamás entenderás. No empieces a actuar como si supieras más. Karina no se inmutó, su expresión firme mientras encontraba su mirada. Tal vez no lo sé todo, pero sé que esto no es lo que me prometiste. Y si no tienes cuidado, vas a perder mucho más que solo a Andrea. Jon se reclinó en su silla, murmurando entre dientes antes de levantar su teléfono de nuevo. Karina volvió su atención a la piscina, pero la tensión entre ellos permaneció más pesada que el aire húmedo de Miami. Más tarde esa noche, Karina se sentó sola en su habitación de hotel mientras Jon iba a reunirse con un viejo amigo. Abrió su computadora portátil, su curiosidad por Andrea la llevó de nuevo en línea. Buscó la boutique de Andrea de nuevo, leyendo reseñas de clientes leales que elogiaban su profesionalismo y fortaleza. Desplazándose más, Karina se encontró con un anuncio público sobre los planes de expansión de la boutique. Andrea había compartido una foto pulida de sí misma parada frente a la boutique, con un pie de foto que detallaba su entusiasmo por abrir una segunda ubicación. Entonces se dio cuenta Karina. Andrea no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Mientras que Jon la había pintado como frágil y rota, Andrea parecía estar mejor que nunca. Un dolor de inquietud se instaló en el pecho de Karina. ¿Y si Jon no era la persona que ella creía que era? ¿Y si Andrea había sido la que lo había mantenido todo junto todo el tiempo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose. Jon entró, con aspecto irritado y cansado. Lanzó sus llaves sobre la cómoda y se aflojó la corbata sin decir una palabra. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó Karina, tratando de evaluar su estado de ánimo. Bien, respondió Jon secamente.
Tenemos opciones para el condominio, pero tomará más tiempo del que esperaba. Todo es una molestia en estos días. Karina no respondió inmediatamente. En cambio, lo estudió, notando por primera vez cómo la confianza que exudaba parecía flaquear cuando se enfrentaba a inconvenientes menores. Era muy diferente al hombre que había idealizado cuando comenzó su relación. Mientras John se servía una bebida, la resolución de Karina se fortaleció. Necesitaba reevaluar todo, su relación con John, sus elecciones y el tipo de futuro que realmente quería. El éxito de Andrea era una prueba de que alejarse no solo era posible, podría conducir a algo mejor. Cuando John se sentó con su bebida, Karina ya se había decidido. No lo confrontaría esta noche, pero su paciencia se estaba agotando. Y John, se dio cuenta, no tenía idea de lo cerca que estaba de perderlo todo. La sala del tribunal estaba más fría de lo que Andrea había esperado, el aire acondicionado zumbaba suavemente. Mientras se sentaba en la pulida mesa de madera junto a María, el peso de las últimas semanas presionaba fuertemente sobre sus hombros. Pero la postura de Andrea permaneció serena, su expresión tranquila. Había pasado incontables horas preparándose para este momento, y ahora estaba aquí. María se inclinó, su voz baja y segura. Todo está en su lugar. Déjalo jugar sus juegos, tenemos los hechos. Andrea asintió, sus ojos fijos al frente cuando la puerta se abrió y John entró con su abogado. Parecía tranquilo, casi engreído, usando la misma falsa confianza con la que Andrea se había familiarizado demasiado durante su matrimonio. Apenas la miró cuando tomó asiento al otro lado de la sala. El juez entró momentos después, y la sala del tribunal se sumió en una tensión silenciosa. Andrea se concentró en el procedimiento, ignorando el ruido periférico. El abogado de John, un hombre con un aire de encanto practicado, comenzó intentando retratar a John como la parte agraviada. Habló de años de tensión marital, desacuerdos financieros y el supuesto comportamiento controlador de Andrea. Andrea mantuvo su mirada fija, negándose a dejar que las palabras punzantes la afectaran. Cuando llegó el turno de María, se levantó con la tranquila autoridad que Andrea había llegado a admirar. Su señoría, comenzó María, mi cliente ha venido preparada hoy para proporcionar evidencia que contradice las afirmaciones hechas por el señor Carter. Este no es un caso de discordia marital, es un asunto de manipulación financiera y traición. Las palabras de María fueron claras y deliberadas mientras presentaba la evidencia meticulosamente compilada y observaba cómo el juez revisaba capturas de pantalla de los mensajes de texto de John, los estados de cuenta que mostraban la cuenta conjunta agotada y la línea de tiempo de las transacciones que coincidían sospechosamente con los planes de John en Miami. El punto de inflexión llegó cuando María presentó las publicaciones en redes sociales de Karina como evidencia. Fotos de cenas lujosas y viajes, todos financiados con la cuenta conjunta, pintaban una imagen desoladora. John se movió incómodamente en su asiento, su anterior comportamiento tranquilo se agrietó a medida que la sesión continuaba. Andrea vio destellos de la creciente frustración de John, le susurró acaloradamente a su abogado, su tono lo suficientemente agudo como para llamar la atención de los que estaban cerca. Andrea sintió un destello de satisfacción. Por primera vez en años, ella no era la que estaba a la defensiva. El juez hizo algunas preguntas punzantes, presionando al abogado de John para que explicara las discrepancias en la historia de su cliente. El abogado vaciló ligeramente, su encanto incapaz de enmascarar los enormes agujeros en la narrativa de John. Cuando la sesión se interrumpió para un breve receso, Andrea se volvió hacia María. ¿Cómo crees que va?, preguntó, su voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas. María sonrió levemente. Mejor de lo esperado. Está nervioso. Es exactamente donde lo queremos. Andrea se permitió una pequeña sonrisa. Esto aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que la balanza se inclinaba a su favor. Cuando la corte se reunió de nuevo después del receso, Andrea sintió un renovado sentido de concentración. Se ajustó la chaqueta, sentándose erguida cuando el juez volvió a su asiento. El peso de este momento no se le escapó, pero se negó a dejar que la intimidara. Había luchado demasiado para dejar que las actuaciones de John eclipsaran la verdad. El abogado de John se puso de pie, su expresión tranquila, pero su voz con un ligero toque de desesperación. Lanzó una nueva línea de preguntas, diseñada para pintar la independencia financiera de Andrea como engañosa. Señora Hart, comenzó el abogado,
dirigiéndose directamente a Andrea, ha mencionado varias veces que su boutique es su principal fuente de ingresos. ¿Podría confirmar ante el tribunal cuánto tiempo ha estado desviando fondos a una cuenta privada sin el conocimiento del señor Carter? Andrea miró a María, quien le hizo un gesto tranquilizador. Manteniendo su tono uniforme, Andrea respondió: no hubo desvío de fondos. Mi cuenta personal está completamente separada de nuestra cuenta conjunta y siempre se ha utilizado exclusivamente para las operaciones de la boutique. Tengo registros detallados de todas las transacciones para probar esto. El abogado presionó más, intentando insinuar deshonestidad, pero María rápidamente objetó, su voz aguda e inquebrantable. Su señoría, el abogado contrario está insinuando mala conducta sin presentar evidencia para respaldar estas afirmaciones. Los registros financieros de mi cliente son transparentes y se han presentado en su totalidad. El juez asintió. Sostenido. Sigamos adelante, abogado. Andrea sintió una ola de gratitud por la presencia firme de María. El abogado de John cambió de táctica, esta vez centrándose en la respuesta de Andrea a la cuenta conjunta vacía. Señora Hart, congelar la cuenta conjunta dejó a mi cliente sin poder acceder a los fondos restantes para sus necesidades básicas. ¿Consideraría esto una medida justa? Andrea lo miró directamente, su voz tranquila pero firme. Lo que es injusto es que la cuenta se haya agotado sin mi consentimiento para financiar una aventura y un estilo de vida lujoso en Miami. Congelar la cuenta fue necesario para evitar más retiros no autorizados. No fue una decisión que tomé a la ligera. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, su claridad dejando poco margen para la mala interpretación. John se movió incómodamente en su asiento, su abogado rápidamente redirigió a temas menos dañinos. María se levantó de nuevo, su comportamiento frío y preciso. Su señoría, la evidencia presentada hoy deja abundantemente claro que mi cliente actuó dentro de sus derechos para proteger sus bienes. Las acciones del señor Carter, documentadas a través de sus propias transacciones y comunicaciones, demuestran un patrón consistente de irresponsabilidad financiera y engaño. El juez se inclinó hacia adelante, su expresión indescifrable. He revisado la evidencia a fondo, dijo, su voz firme. Este tribunal considera justificadas las acciones de la señora Hart dadas las circunstancias. La moción para congelar los activos conjuntos restantes se mantiene. Además, las afirmaciones del señor Carter con respecto a las ganancias de la boutique carecen de mérito y no se considerarán más. Andrea exhaló silenciosamente, un peso se le quitaba del pecho. El fallo del juez fue un paso significativo hacia adelante, uno que afirmaba sus elecciones y la protegía de futuras manipulaciones. Cuando la sesión concluyó, John le lanzó una mirada furiosa desde el otro lado de la sala del tribunal. Era una mirada que ella reconocía, una mezcla de frustración e incredulidad, como si no pudiera comprender la derrota. Andrea encontró su mirada fijamente, negándose a inmutarse. María se inclinó, su tono triunfal. Esto es solo el comienzo, Andrea. Él se va a desmoronar a partir de aquí. ¿Tú puedes con esto? Andrea se puso de pie, recogiendo sus pertenencias mientras se preparaba para irse. La pelea no había terminado, pero hoy se había demostrado una cosa: ella no era la misma mujer que John había subestimado durante tanto tiempo. Al salir a la luz del sol frente al juzgado, Andrea sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. La mañana después de la victoria en la corte, Andrea se sentó en la oficina de su boutique, desplazándose por la creciente pila de mensajes de apoyo de clientes y amigos. Su bandeja de entrada estaba llena de ánimos y buenos deseos, cada nota reforzaba que no estaba tan sola como alguna vez se había sentido. El zumbido que rodeaba la próxima expansión de su boutique había comenzado a eclipsar los susurros sobre su vida personal, dándole un renovado sentido del propósito. Margo llamó suavemente a la puerta abierta, entrando con una taza humeante de café. «Buenos días, jefa», dijo con una sonrisa. «Ya eres famosa en el barrio francés. 3 clientas esta mañana me dijeron que admiran cómo estás manejando todo». Andrea sonrió, tomando el café con gratitud. «Es agradable escuchar eso», dijo, aunque el peso de todo lo que aún necesitaba hacer permanecía al borde de sus pensamientos. «Solo esperemos que se traduzca en fuertes ventas para la nueva ubicación», dijo Margo. Margo se sentó al borde del escritorio, su expresión cálida pero seria. «Lo hará. La gente confía en ti, Andrea. Es por eso que vienen aquí».
No solo están comprando la ropa, están comprando la experiencia que has creado. Andrea asintió, tomando un sorbo de su café. Gracias, Margo. Siempre sabes qué decir para mantenerme con los pies en la tierra. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Andrea que zumbaba. Miró la pantalla y vio un mensaje de Amanda: mamá quiere reunirse contigo. ¿Está lista para hablar? Andrea levantó una ceja, sus pensamientos volviéndose a su conversación anterior con Linda. Aunque había sentido que Linda estaba comenzando a cuestionar la versión de los hechos de John, no había esperado que se comunicara tan pronto. Margo notó el cambio en la expresión de Andrea. ¿Todo bien? Andrea dejó el teléfono. Parece que Linda quiere reunirse. Creo que está empezando a ver la verdad. Margo asintió con aprobación. Eso es bueno. Necesita escucharlo de ti, no de John. Más tarde esa tarde, Andrea se encontró entrando en una cafetería tranquila donde Linda ya estaba sentada en una mesa de esquina. La mujer mayor parecía compuesta pero cansada, sus manos juntas alrededor de una taza de té. Linda, saludó a Andrea cálidamente al acercarse. Linda levantó la vista, su expresión se suavizó. Andrea, gracias por venir. Mientras Andrea se sentaba, Linda dudó, luego dijo: te debo una disculpa. No quería creer lo que me dijiste, pero después de ver algunas de las pruebas que compartió Amanda, ya no puedo ignorarlo. El corazón de Andrea se ablandó con la admisión. Sé que esto no ha sido fácil para ti, dijo suavemente. Para mí tampoco es fácil, suspiró Linda profundamente. Simplemente no entiendo cómo John se convirtió en esta persona. Es como si ni siquiera conociera a mi propio hijo. Andrea extendió la mano sobre la mesa, colocando una mano sobre la de Linda. La gente cambia, y a veces no para mejor. Pero no es tu culpa, Linda. Nada de esto lo es. Linda asintió lentamente, sus dedos apretándose ligeramente alrededor de su taza. Es difícil de aceptar, ¿sabes? Como madre, quieres creer lo mejor de tus hijos, pero ahora no puedo ignorar lo que tengo delante. Andrea se reclinó en su silla, comprendiendo la lucha interna que Linda estaba enfrentando. Nunca es fácil conciliar la imagen que tenemos de alguien con la realidad de sus acciones, pero reconocerlo es el primer paso. Linda levantó la vista, sus ojos buscando la cara de Andrea. ¿Crees que siquiera se da cuenta del daño que ha hecho, no solo a ti, sino a sí mismo? Andrea dudó, luego negó con la cabeza honestamente. No. John siempre ha sido bueno justificando sus acciones consigo mismo. No creo que haya comenzado siquiera a comprender las consecuencias de lo que ha hecho. Linda suspiró de nuevo, esta vez más profundamente, como si el peso de todo la estuviera presionando. Lo he estado apoyando durante demasiado tiempo, ¿verdad? Inventando excusas, barriendo las cosas debajo de la alfombra. Tal vez si lo hubiera hecho responsable antes, nada de esto habría sucedido. Andrea volvió a extender la mano sobre la mesa, su voz firme pero amable. Linda, todos tenemos opciones. John tomó las suyas. No puedes cargar con la culpa de eso. La mujer mayor asintió, aunque su expresión seguía conflictiva. Gracias por decir eso. Solo, quiero que sepas que te apoyo en esto, Andrea, y hablaré con Amanda sobre cómo ayudar donde podamos. Has pasado por mucho, y no mereces manejarlo sola. Andrea sintió una ola de gratitud que la invadió. Eso significa más de lo que sabes, Linda. Gracias. Mientras su conversación terminaba, Andrea salió del café con un renovado sentido de claridad. Si bien reparar las relaciones con la familia de John no era su prioridad, tener a Linda y Amanda de su lado se sentía como una victoria pequeña pero significativa. De vuelta en la boutique, Andrea encontró a Margo actualizando el sistema de inventario, su eficiencia habitual estaba en plena exhibición. ¿Cómo te fue?, preguntó Margo sin levantar la vista. Andrea dejó su bolso y sonrió levemente. Mejor de lo que esperaba. Linda está cambiando de actitud, y Amanda me apoya. Se siente como un paso en la dirección correcta. Margo la miró, formándose una sonrisa pícara. ¿Ves? Estás ganando en todos los frentes ahora. Concentrémonos en hacer de este evento un éxito rotundo. Andrea rió suavemente. Una batalla a la vez, Margo, pero sí, hagámoslo inolvidable.
A medida que se acercaba la noche, Andrea trabajó junto a Margot para finalizar los últimos detalles del evento. La boutique zumbaba con una silenciosa anticipación, y por primera vez en semanas, Andrea sintió que la balanza se inclinaba firmemente a su favor. El impulso se estaba construyendo, tanto personal como profesionalmente, y aunque sabía que la lucha no había terminado, también sabía que estaba lista para lo que viniera después. Jon estaba sentado en un rincón tenuemente iluminado de un bar de Miami, el sonido tenue del jazz sonaba de fondo mientras tomaba su bebida. El aire seguro que alguna vez llevó se había desvanecido, reemplazado por una inquietud que no podía sacudirse. Su reunión con un posible inversor de negocios esa misma mañana no había llevado a nada, y el trato del condominio con el que contaba se había caído. Todo parecía escaparse de sus dedos más rápido de lo que podía agarrarlo. La voz de Karina interrumpió sus pensamientos. «Has estado mirando ese vaso durante los últimos 10 minutos. ¿Cuál es el plan, Jon?» Su tono era más agudo de lo habitual, su paciencia claramente se estaba agotando. Se sentó frente a él, con la postura tensa mientras bebía su vino. Karina había estado reprimiendo sus frustraciones durante semanas, pero sin una dirección clara de Jon y con sus recursos disminuyendo, su compostura comenzaba a quebrarse. Jon exhaló, dejando su vaso con un golpe pesado. «Te dije que estoy trabajando en ello. Estas cosas llevan tiempo». Karina negó con la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. «¿Tiempo? Hemos estado aquí durante semanas, ¿y qué tenemos que mostrar? Un montón de facturas de hotel y ningún plan real para lo que sigue. Me prometiste un nuevo comienzo, Jon. Esto no lo es». Sus palabras le dolían, aunque Jon trató de no demostrarlo. «Estoy haciendo todo lo que puedo, Karina. ¿Crees que es fácil reconstruir desde cero después de todo lo que Andrea me ha hecho?» Karina entrecerró los ojos. «¿Andrea? No le eches la culpa a ella. Desde donde yo lo veo, parece que le está yendo bastante bien. Tú eres el que no ha cumplido con nada de lo que prometiste». La mandíbula de Jon se tensó, un destello de ira cruzó su rostro. «No sabes de lo que estás hablando». «No», replicó Karina, su voz elevándose ligeramente. «Ella está prosperando, Jon. ¿Has siquiera visto lo que está haciendo? No solo está sobreviviendo, está ganando. Mientras tanto, estamos atascados en este lío, y tú no tienes un solo plan sólido para sacarnos de él». Jon se recostó, su expresión se oscureció mientras la miraba. «¿Crees que podrías hacerlo mejor?», preguntó fríamente. Karina no respondió de inmediato, su mirada firme mientras lo estudiaba. Por primera vez, se dio cuenta de lo poca sustancia que había debajo de la bravuconería de Jon. Había ignorado las señales de advertencia durante meses, convenciéndose de que su encanto y confianza eran suficientes para llevarlos adelante. Pero ahora, sin nada que mostrar por su tiempo en Miami, ya no podía ignorar la verdad. «No lo sé», dijo Karina finalmente, su voz más baja pero no menos firme. «Pero sé que esto no funciona, y no estoy segura de poder seguir esperando a que lo descubras». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, una grieta en su frágil asociación que ninguno parecía dispuesto a abordar directamente. La tensión entre Jon y Karina se prolongó hasta la mañana siguiente. Sus conversaciones fueron breves y llenas de frustraciones tácitas. Jon había salido del hotel temprano, alegando que necesitaba reunirse con otro posible inversor, aunque Karina sospechaba que era solo una excusa para escapar de la creciente presión. Sola, se encontró navegando por la página de la boutique de Andrea nuevamente, incapaz de sacudirse las constantes comparaciones. Andrea acababa de publicar sobre el exitoso evento de expansión, con fotos de clientes sonrientes y comentarios elogiosos sobre la elegante nueva colección de la boutique. Karina miró las imágenes, una mezcla de envidia y culpa se arremolinaba dentro de ella. La vida de Andrea parecía ser el epítome del control y el éxito, mientras que la suya se sentía cada vez más incierta e inestable. Su teléfono vibró con un mensaje de una de sus amigas de su ciudad natal. Vi la publicación de Andrea. «Se ve increíble. ¿Sigues en Miami con Jon? ¿Cómo te va?» Karina dudó antes de escribir una respuesta vaga. «Sí, todavía estamos aquí. Las cosas van bien». La verdad parecía demasiado complicada para explicarla, incluso a alguien en quien confiaba. No estaba segura de cuánto tiempo más podría aferrarse a la ilusión de que todo saldría mágicamente bien. Para cuando Jon regresó esa tarde,
Karina había tomado una decisión. Lo recibió en la puerta, con una expresión tranquila pero resuelta. Necesitamos hablar, dijo, apartándose para dejarlo entrar. Jon gimió, quitándose la chaqueta. ¿Puede esperar? He tenido un día largo. No, no puede, respondió Karina, su tono no dejando lugar a discusión. Jon suspiró, dejándose caer en la silla más cercana. Bien. ¿Qué es ahora? Karina cruzó los brazos, encontrando su mirada con una determinación constante que no había mostrado antes. Esto no funciona, Jon. No puedo seguir fingiendo que sí. Nos estamos quedando sin dinero, no tienes un plan sólido, y francamente, no confío en que cumplas con nada de lo que has prometido. Los ojos de Jon se entrecerraron. ¿Hablas en serio? Ahora mismo, después de todo lo que he hecho por ti, simplemente te vas a ir. ¿Hecho por mí?, replicó Karina, su voz subiendo. ¿Qué has hecho? Jon, agotaste una cuenta que no era tuya para financiar esta fantasía, me trajiste a Miami con nada más que promesas vacías. No puedo seguir viviendo así. Jon se puso de pie, su frustración hirviendo. ¿Crees que eres inocente en todo esto? ¿Crees que eres una víctima inocente? Sabías exactamente en lo que te metías. La expresión de Karina no vaciló. Tal vez sí, pero también pensé que eras capaz de cumplir. Estaba equivocada. Cogió su bolso de la esquina de la habitación, colgándolo sobre su hombro. Me voy, Jon. No sé a dónde voy todavía, pero cualquier lugar tiene que ser mejor que aquí. Jon la miró, aturdido en silencio. Por primera vez, extendió la mano como para detenerla, pero ella retrocedió. Buena suerte, Jon, dijo Karina, con voz firme. La vas a necesitar. Con eso, salió por la puerta, dejando a Jon solo en la habitación de hotel vacía. Por un momento, simplemente se quedó allí, su mente corriendo mientras el peso total de su partida se asentaba sobre él. Las grietas en su mundo cuidadosamente construido finalmente se habían abierto de par en par, y Jon se quedó sin nada más que las consecuencias de sus elecciones. Andrea se paró en el centro de la nueva ubicación de su boutique, tomándose un momento para absorber la energía vibrante a su alrededor. La gran inauguración había superado sus expectativas, con clientes entrando por las puertas para explorar la colección cuidadosamente seleccionada que había pasado meses preparando. Las vitrinas brillaban con delicadas joyas, y los estantes de ropa mostraban diseños que se sentían modernos y atemporales. Margot se acercó con un portapapeles, su entusiasmo evidente en sus pasos rápidos. Andrea, la respuesta es increíble. Ya hemos agotado 2 piezas de la nueva línea, y ni siquiera es mediodía. Andrea sonrió, una calidez genuina se extendió por su rostro. Eso es asombroso, Margot. Has sido increíble durante todo esto. No podría haberlo hecho sin ti. Margot la despidió juguetonamente. Me das demasiado crédito. Todo esto es tuyo, jefa. Lo construiste desde cero, y ahora la ciudad finalmente está viendo de lo que eres capaz. La mirada de Andrea se desplazó por la habitación, observando la alegre charla de los clientes y el zumbido de éxito que llenaba el espacio. Esto no era solo una boutique, era un testimonio de su resistencia, de su capacidad para superar el caos que Jon había intentado imponer en su vida. A medida que avanzaba el día, Andrea hizo sus rondas, saludando a los clientes y charlando con los vendedores que se habían asociado con ella para la inauguración. Sintió un inmenso orgullo al ver su visión cobrar vida, pero también había una resolución silenciosa dentro de ella. Esto no se trataba solo de demostrarle algo a sí misma, se trataba de solidificar su independencia y reclamar su narrativa. Cerca de la entrada, notó una figura familiar. Amanda estaba observando silenciosamente la escena con una pequeña sonrisa. Andrea se acercó, su propia sonrisa se amplió cuando Amanda la saludó con un cálido abrazo. Esto es increíble, dijo Amanda, señalando la boutique. Realmente te has superado. Gracias, respondió Andrea. Significa mucho que estés aquí. La expresión de Amanda se volvió seria por un momento. Quería hacerte saber que mamá les ha estado diciendo a todos lo orgullosa que está de ti. No lo dice directamente, pero creo que se da cuenta de lo equivocada que estaba con Jon. El pecho de Andrea se apretó, una mezcla de emociones se arremolinó dentro de ella. Me alegra saberlo.
No estaba segura de si alguna vez cambiaría de opinión. Sí lo ha hecho, le aseguró Amanda. Y honestamente, creo que verte prosperar así la ha ayudado a ver las cosas con más claridad. Andrea asintió, su resolución se fortaleció. Esto no era solo una victoria para su boutique, era un triunfo personal que había trascendido su círculo inmediato, desafiando suposiciones y remodelando percepciones. La celebración continuó hasta la tarde, la boutique llena de risas y vida. Para Andrea, el evento marcó más que la apertura de una nueva ubicación, fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno que estaba decidida a abrazar plenamente. Mientras la gran inauguración continuaba hasta la tarde, Andrea se encontró saliendo por un momento de tranquilidad. La multitud dentro era animada y bulliciosa, pero la energía había comenzado a sentirse abrumadora. Se apoyó contra la fachada de la tienda, mirando el ritmo constante del barrio francés de Nueva Orleans. El aire cálido llevaba el sonido tenue de los músicos callejeros, un contraste relajante con el caos que había trabajado tanto para controlar. Amanda se unió a ella afuera un momento después, sosteniendo 2 copas de champán. Pensé que podrías necesitar esto, dijo con una sonrisa, entregándole una a Andrea. Andrea rió suavemente, aceptando la copa. Eres una salvavidas. Ni siquiera me di cuenta de cuánto necesitaba un descanso. Amanda tomó un sorbo de su champán, su mirada se volvió pensativa. Sabes, estaba pensando antes en John. ¿Alguna vez te preguntas si siquiera es capaz de entender cuánto ha perdido? Andrea consideró la pregunta por un momento, el familiar dolor de frustración y dolor parpadeando en su pecho. No creo que pueda, dijo honestamente. Para John, siempre se ha tratado de control, controlar la narrativa, controlar a las personas que lo rodean. Pero ahora ya no tiene eso, y no creo que sepa cómo funcionar sin él. Amanda asintió. Siempre ha sido bueno fingiendo que es invencible, pero es como una casa de naipes, una ráfaga de viento y todo se derrumba. Andrea tomó un sorbo lento de su champán, el peso de los últimos meses se asentó sobre ella. Sabes, durante mucho tiempo, me culpé por todo lo que salió mal. Pensé que si hubiera sido más comprensiva, las cosas podrían haber sido diferentes. Amanda puso una mano tranquilizadora en el hombro de Andrea. No puedes asumir la responsabilidad de sus decisiones. Él las tomó, tú no. Ahora lo sé. Ahora lo sé, respondió Andrea, con voz firme. Y honestamente, me alegro de que las cosas hayan sucedido como lo hicieron. Me obligó a encontrar mi fuerza, a construir algo para mí. Si John no se hubiera ido, quizás nunca me habría dado cuenta de lo capaz que soy. Amanda sonrió. Y ahora mírate. Has convertido todo lo que él intentó derribar en algo extraordinario. Su conversación fue interrumpida por el sonido de las risas que salían de la boutique. Andrea miró por la ventana, viendo a Margot charlando animadamente con un grupo de clientes, su energía contagiosa iluminando la habitación. Probablemente debería volver allá adentro, dijo Andrea, terminando su champán. No los hagas esperar, respondió Amanda con un guiño, mientras Andrea volvía a entrar. Adentro, inmediatamente fue recibida por una de sus clientas más leales, la señora Dumont. La mujer mayor la miró con una sonrisa, sosteniendo una bolsa de compras. Andrea, querida, esta nueva colección es simplemente divina. Te has superado, dijo la señora Dumont. Muchas gracias, señora Dumont, respondió Andrea cálidamente. Significa mucho para mí tener su apoyo. El resto de la tarde pasó en un torbellino de conversaciones, risas y el zumbido constante del éxito. Para cuando la última clienta se fue y la boutique estaba cerrada por la noche, Andrea sintió una profunda sensación de logro. Ella y Margot se sentaron juntas en el espacio tranquilo, el cansancio del día finalmente las alcanzaba. Lo lograste, dijo Margot, levantando su copa de champán medio vacía en un brindis. Lo logramos, corrigió Andrea, chocando su copa contra la de Margot. Mientras Andrea miraba alrededor de la boutique, sintió una abrumadora sensación de orgullo. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de prosperar, de demostrarse a sí misma y a todos los demás que podía construir algo notable en sus propios términos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Andrea se sintió verdaderamente libre. La luz del sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la boutique de Andrea mientras revisaba la agenda del día.
Tenía reuniones con proveedores, una sesión informativa con el equipo de marketing y una llamada con su abogada, María, para finalizar los trámites de divorcio. Aunque sus días estaban llenos, Andrea sintió un creciente sentido del impulso. Cada tarea la acercaba a reclamar completamente su vida y asegurar su futuro. Mientras organizaba sus notas, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Amanda. John acaba de presentar una petición para revisar el acuerdo de divorcio. Afirma angustia emocional y división injusta de bienes. Llámame cuando puedas. El estómago de Andrea se retorció brevemente antes de que su resolución se endureciera. Había anticipado que John intentaría algo desesperado, pero verlo por escrito aún le dolía. Rápidamente marcó a María, paseándose por el piso de la boutique mientras esperaba que la llamada se conectara. María respondió al segundo timbre, su tono enérgico pero tranquilizador. Vi la petición. No te preocupes, es débil en el mejor de los casos. Está agarrando pajas. ¿Cuál es su ángulo?, preguntó Andrea, con voz firme a pesar de la ira que bullía bajo la superficie. Afirma que fue manipulado emocionalmente durante los procedimientos de divorcio y que la expansión de la boutique de alguna manera le fue ocultada. Nada de eso tiene fundamento, pero tendremos que preparar una respuesta. El juez no verá con buenos ojos las afirmaciones sin fundamento, por lo que probablemente esto le resultará contraproducente. Andrea exhaló lentamente, calmando la frustración que crecía dentro de ella. ¿Cuál es el siguiente paso? Redactaré una respuesta formal hoy, dijo María. Presentaremos nuevamente los registros financieros, y destacaré cuán transparente has sido durante todo el proceso. Su afirmación de angustia emocional es subjetiva en el mejor de los casos. Honestamente, Andrea, esta es una jugada débil, y muestra cuán desesperado se está volviendo. Andrea asintió, su confianza regresó. Gracias, María. Avísame si necesitas algo de mí. Después de finalizar la llamada, Andrea se sentó en su escritorio, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. Sabía que las acciones de John no se trataban de ganar en la corte, se trataba de recuperar el control. Este era su último intento de perturbar su vida, pero ella no se lo permitiría. Más tarde ese día, mientras supervisaba las operaciones de la boutique, Andrea notó que Margot se acercaba con una expresión preocupada. ¿Estás bien, jefa?, preguntó Margot suavemente. Andrea dudó antes de compartir las noticias. John presentó una petición para revisar el acuerdo de divorcio. Las cejas de Margot se levantaron con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿Después de todo? ¿Cuál es su ángulo ahora? Andrea explicó brevemente, con voz calmada pero firme. Está intentando afirmar que lo manipulé y que le oculté el éxito de la boutique. No tiene fundamento, pero sigue siendo frustrante. Margot negó con la cabeza. Eso es bajo, incluso para él. Pero tienes a María, y tienes la verdad. Solo les está mostrando a todos cuán desesperado está. Andrea sonrió levemente. Exacto. Y es por eso que no voy a dejar que esto me descarrile. Tenemos un negocio que administrar, y no voy a dejar que le robe ni un segundo de mi atención. Margot le dio a Andrea una palmadita tranquilizadora en el hombro. Tú puedes con esto, dijo firmemente. Si hay alguien que puede callarlo, son tú y María. Ahora volvamos a hacer que esta boutique sea aún más imparable. Andrea asintió, agradecida por el apoyo firme de Margot. Cuando su asistente regresó al piso para atender a los clientes, la atención de Andrea se agudizó. Sacó su computadora portátil y comenzó a organizar los documentos financieros que María podría necesitar. Cada detalle ya había sido meticulosamente documentado durante los procedimientos de divorcio, pero Andrea quería asegurarse de que estuvieran listos para contrarrestar cualquier afirmación que John pudiera intentar fabricar. No podía sacudirse el pensamiento de la audacia de John. Era como si no pudiera comprender que sus elecciones tenían consecuencias, que el éxito de Andrea no era algo que pudiera convertir en una narrativa de victimización. Había visto este lado de él antes, su capacidad para crear historias para satisfacer sus necesidades, pero esta vez, ella no era la misma mujer que una vez había dudado de sus propios instintos. Mientras Andrea trabajaba, llamó a Amanda. Solo quería registrarme, dijo su voz, teñida de frustración. No puedo creer que todavía esté intentando hacer esta mala jugada. Andrea suspiró.
Es el clásico John, ¿no? Cree que puede torcer la situación a su favor. Sé que mamá está furiosa, por cierto, agregó Amanda. Dijo que si alarga esto más, testificará en tu nombre. Nunca la había visto tan enojada con él antes. Andrea no pudo evitar reírse suavemente. Agradezco el apoyo, pero no creo que llegue tan lejos. María dice que su caso es débil, y en todo caso, esto solo dañará aún más su credibilidad. Amanda dudó antes de hablar de nuevo. ¿Crees que está haciendo esto por el éxito de la boutique? Como si no pudiera soportar verte seguir adelante sin él. Probablemente, admitió Andrea. Pero no importa por qué lo está haciendo. Lo que importa es que no voy a dejar que gane. Bien, respondió Amanda. Porque mereces algo mejor que esto. Solo recuerda, te cubro las espaldas si necesitas algo. Andrea sintió una oleada de gratitud. Gracias, Amanda. Significa mucho. Después de que terminó la llamada, Andrea regresó a sus preparativos con renovada determinación. No solo luchaba por sí misma, le estaba demostrando a todos, incluido John, que era más fuerte de lo que él alguna vez le dio crédito. La audiencia para abordar la petición de John llegó 2 semanas después, celebrada en el mismo juzgado donde Andrea había comenzado a reclamar su vida. Sin embargo, esta vez, entró a la sala del tribunal con una inquebrantable sensación de confianza. María estaba a su lado, su maletín lleno de la evidencia necesaria para desmantelar las afirmaciones sin fundamento de John. John ya estaba sentado en su mesa, su abogado le susurraba algo cuando Andrea entró. La miró, con una expresión mezcla de frustración y compostura forzada. Andrea encontró su mirada brevemente antes de tomar asiento, negándose a darle la satisfacción de ninguna reacción. Las actuaciones comenzaron con el abogado de John intentando argumentar que la expansión de la boutique de Andrea había sido deliberadamente ocultada durante el divorcio. Pintó una imagen de John como un hombre sorprendido por las decisiones financieras de su exesposa, alegando que la división de activos había sido injusta como resultado. María se puso de pie para contrarrestar el argumento, su voz tranquila pero autoritaria. Su señoría, la cronología de los eventos demuestra claramente que la expansión de la boutique de mi cliente ocurrió mucho después de que comenzaran los procedimientos de divorcio. Además, todos los registros financieros se divulgaron de manera transparente durante el acuerdo inicial. Cualquier afirmación contraria no solo carece de fundamento, sino que también es una ofensa a la integridad de estas actuaciones. Luego presentó una cronología detallada, respaldada por recibos, estados de cuenta bancarios e incluso cobertura mediática de la expansión de la boutique. Era una prueba irrefutable de que Andrea había actuado en total cumplimiento de la ley y no tenía nada que ocultar. La jueza revisó los documentos cuidadosamente, con una expresión ilegible mientras le hacía al abogado de John una serie de preguntas precisas. El abogado vaciló bajo el escrutinio, sus argumentos se deshacían con cada respuesta. Luego llegó el golpe final. María presentó evidencia de la propia mala gestión financiera de John, transacciones de la cuenta conjunta que él había agotado, que incluían compras de lujo y gastos de viaje con Karina. La sala quedó en silencio mientras las palabras de María quedaban suspendidas en el aire, un marcado contraste con la débil narrativa que John había intentado construir. Cuando la jueza finalmente habló, su tono fue firme. Para este tribunal está claro que la petición del señor Carter carece de mérito y no tiene otro propósito que causar una carga indebida a las partes involucradas. El acuerdo original se mantiene, y este caso se desestima. Además, el señor Carter debe pagar todos los honorarios legales incurridos por la señora Hart como resultado de esta presentación. El pecho de Andrea se llenó de alivio y un triunfo silencioso cuando cayó el mazo. Se volvió hacia María, quien le dirigió una pequeña sonrisa satisfecha. Te dije que no tenía caso, dijo María. Andrea asintió, con voz firme. Gracias, María, por todo. Mientras salían de la sala del tribunal, Andrea se sintió más ligera de lo que había estado en meses. La batalla había terminado, y los desesperados intentos de John por recuperar el control solo habían solidificado su posición. Había luchado por su independencia, su dignidad y su futuro, y había ganado. Al salir a la brillante luz del sol, Andrea se permitió un raro momento de reflexión. Esto no se trataba solo de derrotar a John, se trataba de demostrarse a sí misma que podía superar cualquier desafío, sin importar cuán desalentador fuera. Y mientras miraba hacia el próximo capítulo de su vida, sabía una cosa con certeza,
era imparable. El suave zumbido de la conversación llenó la nueva boutique de Andrea mientras ella se paraba cerca de la entrada, saludando a los invitados que habían venido a celebrar su gran reapertura. Después del año vertiginoso que había soportado, la luz del atardecer que se filtraba por los grandes ventanales le daba al espacio un brillo dorado, proyectando una sensación de calma sobre las exhibiciones cuidadosamente seleccionadas. Andrea sintió una oleada de orgullo al ver a los clientes admirar las colecciones en las que había puesto su corazón, charlando animadamente sobre la creciente reputación de la boutique. Margot apareció a su lado, sosteniendo 2 copas de sidra espumosa. «Debes tomar un descanso y disfrutar de esto», dijo con una sonrisa. Andrea aceptó una de las copas, con una sonrisa cálida. «Tienes razón. Esta noche no se trata solo de la boutique, se trata de todo lo que hemos logrado juntos». Margot asintió, señalando a la animada multitud. «Mira este lugar. Ya no es solo una boutique, Andrea, es un símbolo. La gente te ve, y ven fuerza, resistencia. Has construido más que un negocio, has construido un legado». Andrea tomó un sorbo de su sidra, dejando que las palabras de Margot se asentaran. Miró alrededor de la habitación, captando destellos de caras familiares. Amanda estaba charlando con algunas de las clientas de toda la vida de Andrea, su apoyo inquebrantable desde el momento en que decidió ponerse del lado de Andrea. Incluso Linda había asistido, con una expresión de orgullo silencioso mientras admiraba la transformación de la boutique. La noche fue la culminación de todo por lo que Andrea había trabajado, no solo el negocio sino la vida que había luchado por reclamar. Cada desafío, cada traición y cada triunfo la habían llevado a este momento. A medida que avanzaba la noche, Andrea se encontró reflexionando sobre el año que había pasado. Pensó en John, en las mentiras que había dicho y en el caos que había intentado traer a su vida. Pero ahora, esos recuerdos se sentían distantes, como una tormenta que hacía mucho tiempo que había pasado. Los desesperados intentos de John por recuperar el control solo habían subrayado cuánto la había subestimado, y su ausencia de su vida ahora se sentía como un regalo más que como una pérdida. Pensó en Karina también, y en el sorprendente mensaje que había recibido semanas antes después de dejar a John en Miami. Karina se había acercado a Andrea, disculpándose por su papel en la traición y agradeciéndole por dar un ejemplo de fuerza e independencia. El mensaje había sido inesperado, pero Andrea había apreciado el sentimiento. Fue un recordatorio de que incluso en medio de la traición, el crecimiento y el cambio eran posibles. «Tierra, Andrea», bromeó Margot, interrumpiendo sus pensamientos. «Te estás quedando dormida de nuevo». Andrea rió, sacudiendo la cabeza. «Solo reflexionando sobre lo lejos que hemos llegado». Margot levantó su copa en un brindis. «Por todo lo que hemos superado y todo lo que estamos construyendo. Esto es solo el comienzo». Andrea chocó su copa contra la de Margot, con su determinación firme. No solo estaba cerrando un capítulo esta noche, estaba entrando completamente en uno nuevo, uno que había construido en sus propios términos. A medida que la noche comenzaba a terminar, Andrea se dirigió al pequeño escenario en la parte delantera de la boutique. Un micrófono estaba esperando, y Margot había insistido en que dijera algunas palabras para marcar la ocasión. Andrea dudó brevemente, pero cuando miró alrededor de la habitación a las caras de las personas que la habían apoyado durante su viaje, sintió una ola de gratitud que la tranquilizó. Tocando el micrófono suavemente, llamó la atención de la multitud. Las conversaciones se silenciaron, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Andrea sonrió, su confianza irradiando por la habitación. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó, su voz clara y cálida. «Esta boutique representa mucho más que un lugar para comprar para mí. Es un símbolo de perseverancia, de encontrar fuerza cuando todo se siente incierto». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «El año pasado ha sido un torbellino, lleno de desafíos que nunca esperé. Pero a través de esos desafíos, descubrí algo que no me di cuenta que tenía: resistencia. Y esa resistencia no solo provino de mí, provino de todos ustedes, amigos, familia, clientes leales, que me recordaron mi valía cuando más lo necesitaba». La mirada de Andrea se dirigió a Amanda y Linda, quienes estaban cerca de la parte trasera. Amanda le hizo un gesto de ánimo, mientras Linda sonreía suavemente, su orgullo era evidente. «Esta boutique no se trata solo de moda o negocios», continuó Andrea.
Se trata de crear un espacio donde las personas se sientan empoderadas, donde puedan expresarse y encontrar belleza en sus propias historias. Eso es lo que siempre he querido que sea, y esta noche, siento que realmente lo hemos logrado. La multitud estalló en aplausos, y Andrea sintió una oleada de emoción. Bajó del escenario mientras Margot la abrazaba rápidamente. Lo clavaste, dijo Margot con una sonrisa. Gracias, respondió Andrea, su sonrisa creciendo. No podría haber hecho nada de esto sin ti. A medida que los invitados comenzaron a salir, Andrea se quedó cerca de la puerta, agradeciendo a cada uno personalmente. Cuando la boutique finalmente se vació y las últimas copas de champán se limpiaron, Andrea cerró las puertas y se apoyó contra ellas, dejando escapar un largo suspiro de satisfacción. La tranquilidad de la boutique ahora se sentía reconfortante, un marcado contraste con el caos que había soportado durante el apogeo de su divorcio. Caminó lentamente por el espacio, sus dedos rozando los estantes y las vitrinas que había diseñado meticulosamente. Cada pieza se sentía como un testimonio de su crecimiento, un reflejo de quién se había convertido. Su teléfono vibró en el mostrador, y Andrea lo recogió para ver un mensaje de Karina: felicidades por la nueva boutique. Te lo mereces. Gracias por mostrarme cómo se ve la verdadera fuerza. Andrea leyó el mensaje 2 veces, formándose una suave sonrisa. Fue un pequeño pero significativo gesto, una pieza final de cierre que no se había dado cuenta de que necesitaba. Mientras dejaba su teléfono, Andrea miró la foto enmarcada en su escritorio. No era de su vida anterior o de su matrimonio, sino de la primera gran inauguración de su boutique hace años. En la foto, ella estaba sonriendo frente a la tienda, llena de la esperanza y la determinación que la habían llevado a través de los momentos más difíciles. Ahora, mientras miraba la imagen, se dio cuenta de que esa misma esperanza y determinación solo se habían fortalecido. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, construyendo una vida que era completamente suya. Andrea apagó las luces y salió a la tranquila noche. Las calles de Nueva Orleans estaban vivas con música y risas, un vibrante recordatorio de la resistencia y el espíritu de la ciudad. Caminó lentamente, absorbiéndolo todo, el peso del pasado finalmente se levantaba de sus hombros. Mientras se dirigía a casa, Andrea sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Esta era la vida por la que había luchado, el futuro que había creado con sus propias manos. Y mientras avanzaba, sabía una cosa con certeza: su historia recién comenzaba.